Entonces les decía, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un poquito del tema de almacenamiento de energía. Yo lo voy a abordar desde diferentes perspectivas, un poquito la ciencia y la ingeniería detrás de todo esto, y luego vamos a ir también un poquito a los fundamentos. Entonces voy a estar saltando en diferentes lugares, por así decirlo. Vamos a ver, primero que todo, como bien mencionó María, yo estoy ligado a la Escuela de Ingeniería Eléctrica, ¿verdad? de la Universidad de Costa Rica, y en la Universidad de Costa Rica trabajo en dos laboratorios, en el laboratorio de conversión, bueno, en el laboratorio de potencia y energía, ¿verdad? Muy importante, el EPER Lab, donde se trabajan estos temas, sobre todo la parte de simulación de sistemas de energía. Y por otro lado, también hace poco fundamos el Laboratorio de Investigación en Conversión de Energía para la Sustentabilidad, con un enfoque un poco más práctico, si se quiere. Muy bien, entonces, en base a eso, quiero comentarles que mi presentación va a tratar de responder al menos 10 preguntas que vamos a ir planteando conforme vamos avanzando, ¿verdad? Importante, ¿verdad? ¿Qué motiva el almacenamiento de energía? Siempre saber cuáles son esos motivos detrás de las tecnologías son para mí muy importantes. ¿Para qué almacenamos energía? Otra pregunta fundamental y que obviamente está muy ligada con lo que Natalie nos expuso anteriormente. También, ¿qué opciones tenemos para almacenar energía? Es decir, dentro de todas las tecnologías que hay disponibles, cuáles tienen ciertas características que además algunas pueden ser más orientadas hacia lo que ocupa nuestro país y otras no tanto. ¿Por qué se usan baterías, verdad? Y a partir de este punto 4 voy a hablar bastante de baterías o de estas formas de almacenar energía de forma electroquímica, cómo funcionan las baterías, ¿verdad? Luego voy a ir un poco más a las especificidades de las baterías de litio, que son las más comunes hoy por hoy, ¿verdad? Que han tenido un gran auge también. ¿Cómo se hacen pruebas en baterías? ¿Verdad? Las diferentes, por así decirlo, aspectos o factores de análisis en baterías. Un poquito qué nos espera en el futuro en términos de almacenamiento, ¿verdad? Son preguntas un poco abiertas, pero también tenemos algunas indicaciones al respecto. La pregunta 9, ¿cómo son los sistemas actuales con almacenamiento, con baterías, ¿verdad? ¿Cómo se pueden construir? ¿En qué tipo de aplicaciones se estarían implementando? Y por último, me aventuré con unos resultados que tenemos recién salidos del horno, que no están totalmente horneados, pero que nos van a dar una indicación de por dónde andan estas tecnologías ya en nuestro país. Entonces, por acá vamos avanzando. Bueno, ya Natalie hizo una introducción muy importante sobre estos temas, ¿verdad? La demanda de energía, lo que nos ha llevado a tener la crisis climática, etcétera. Pero yo creo que nunca hay que perder la oportunidad de volver a subrayar esto la mayor cantidad de veces que uno pueda, porque es un problema silencioso pero apremiante. Entonces, en primera instancia, hacer mención sobre, bueno, ¿qué nos motiva a hacer investigación en almacenamiento de energía? Bueno, una de las principales cosas es cómo mitigar el calentamiento global. ¿Cómo hacemos para disminuir al máximo nuestras emisiones? ¿Verdad? Porque recordemos que está el famoso efecto invernadero, ¿verdad? Donde tenemos la radiación del sol que se refleja sobre la superficie de la Tierra. Eso es normal, se absorbe mucha de esta radiación, pero luego ya no escapa con tanta facilidad, ¿verdad? Las tenemos atrapados en esta atmósfera debido a las emisiones de CO2, metano y otras. A veces, este problema del calentamiento global parece ser un problema que ocurre en algunos lugares muy fríos, por ejemplo, donde se ven los cambios drásticos en los veranos. Cada vez los veranos son más amplios y más calientes, y cada vez los inviernos también son más cortos y más calientes en las latitudes del norte o del sur. Sin embargo, en nuestro país, importante hacer notar que un estudio que se hizo sobre las costas en nuestro país nos indica que hay un aumento de cada año de unos 5,6 milímetros en el nivel del mar en la zona atlántica, por ejemplo. Entonces, así como pasa ya en Costa Rica y pasa en las latitudes del norte y del sur y en muchas islas que en los próximos años van a desaparecer,
Eso es un problema latente, es un problema que hay que tener en cuenta y que los gobiernos y países tenemos que considerar cuando se toman las decisiones. También en el 2019 se publica este reporte del panel del cambio climático de la organización en la ONU, ¿verdad? Dice que inclusive, ¿verdad? Mucha gente hablaba, comentaba sobre los 2 grados, ¿verdad? Cómo hay que tratar de evitar que la temperatura de nuestro planeta llegue a los 2 grados Celsius más con respecto a la era preindustrial, ¿verdad? Antes de la revolución industrial. Sin embargo, inclusive este panel está señalando ya que llegar a los 1,5 grados más que el promedio con respecto a esa época va a causar grandes perjuicios a nuestra sociedad. Hoy por hoy sabemos que nuestra temperatura ha aumentado de 0,8 a 1,2 grados y que además llegar a estos 1,5 grados va a ocurrir. Obviamente estos son proyecciones basadas en cuestiones estadísticas, entonces tenemos un rango que nos dice que podríamos llegar ahí tan pronto como en menos de 10 años o hasta el 2050, probablemente en algún punto de interés. Y bueno, vamos a tener cambios en la forma en que nosotros nos asentamos en ciertos lugares, vamos a empezar a vivir en otros lugares, vamos a tener más vulnerabilidad, las poblaciones ya afectadas por la pobreza, etcétera, van a seguir siendo afectadas. Siempre son las más afectadas, lamentablemente. Y vamos a tener problemas de salud que ya tenemos y van a ser todavía más serios, problemas en la calidad de vida, en el alimento, cómo nos aseguramos ese alimento con respecto al agua, a la seguridad de los seres humanos y a lo que mucha gente le preocupa más que muchas cosas generalmente, el aumento de la economía. Es decir, este problema es un problema que va a afectar absolutamente cualquiera de las actividades humanas que vamos a tener. Entonces, para seguir en esta misma línea, importante poner en gráficos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y lo que nos dice eso es que si no tomamos acciones, que no nos preocupemos mucho, ya por el año 2040 vamos a andar por temperaturas sumamente altas, ¿verdad? Podemos llegar inclusive de 4,1 a 4,8 grados Celsius. Y seguimos con las políticas actuales, ¿verdad? Que son políticas que los países van, digamos, acometiendo sin mucho, digamos, sin tanto rigor, por así decirlo, con tanto compromiso. Entonces vamos a llegar a 3,1 a 3,7 grados. Si cumplimos inclusive lo que nos dice el Acuerdo de París, ¿verdad? Entonces podemos llegar a los 2,6, 3,2 grados Celsius. Si queremos realmente llegar a no superar los 2 grados o los 1,5 grados con respecto a la era preindustrial, entonces vamos a tener que tener una reducción drástica en las emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta para la formulación de políticas y el compromiso que van a tener todos los países en esto. Bueno, para cumplir inclusive el Acuerdo de París, que acabo de comentar que es insuficiente, tenemos que, según proyecciones que nos hace la BNVGL, que es una compañía de consultoría muy importante y que cada año nos da un vistazo de cómo va este panorama de energía en el mundo, nos dice que, vean, si queremos cumplir con el Acuerdo de París, debemos aumentar 10 veces, al menos con respecto a lo que tenemos actualmente, la energía solar, al menos 5 veces la energía eólica, y acá donde quiero poner mucha atención, y al menos unas 50 veces el almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque, bueno,
hacia eso lo vamos a discutir, es lo que sigue en la próxima diapositiva. El problema que tenemos hoy por hoy, como ya lo he mencionado también, es que se produce una gran cantidad de energía eléctrica y energía en general, ¿verdad? Que mucha se utiliza para generar calor, de fuentes basadas en combustibles fósiles, como el carbón, ¿verdad? Por cierto, no existe tal cosa como carbón limpio, solo existe carbón y siempre emite CO2. Gas natural, ¿verdad? Otro combustible fósil, y derivados del petróleo. Ya con eso tenemos una cantidad enorme de la energía mundial que se consume eh, por fuentes sumamente contaminantes. Energía nuclear también, que es en Costa Rica tal vez no muy importante, pero en otros países puede ayudar a mitigar el cambio climático, aunque hay toda una discusión detrás de los posibles prejuicios, desventajas de estas tecnologías, ¿verdad? Y por otro lado tenemos apenas un 23,8% del total de la energía eléctrica, y mucho se produce energía hidroeléctrica, como en Costa Rica, que ese porcentaje es sumamente representativo, más de un 70%, y alguna porción energía solar, energía eólica, geotérmica, etc. Ahora, hemos venido cambiando, ¿verdad? Y es justamente la energía solar fotovoltaica la que entre todas las energías renovables ha crecido a una tasa mayor. Anualmente crece al 37,3% esa capacidad instalada en el mundo, ¿verdad? Obviamente es un crecimiento exponencial acompañado de la energía eólica y otras como la solar térmica, biocombustibles, etc. Bueno, ahora sí, aterricemos un poquito a lo que pasa en nuestro país. Y entonces, la situación energética nacional, estos son los primeros datos del 2018, ¿verdad? Hace no tanto tiempo y no ha cambiado tanto. Vamos a hablar de la energía que se generó en nuestro país, ya en términos de energía, no de potencia instalada. Y veremos que la energía hidroeléctrica sigue siendo la primordial. Energía eólica tiene una buena porción en nuestro país. Y luego tenemos la energía térmica, que se usa generalmente en la época seca. Cada vez se ha utilizado menos conforme ha pasado el tiempo. Afortunadamente, pudiendo alcanzar inclusive meses o varios meses y casi un año de energías renovables casi al 100%. También tenemos energía geotérmica, donde un posterior aprovechamiento nos va a llevar a una discusión importante de cómo queremos y dónde vamos a aprovechar estas fuentes de energía. Y por último, lamentablemente, ¿verdad? Lo señalo con bastante ahínco, lamentablemente nuestro país tiene 0,09% de energía solar en generación, tuvo el 2018. Cada vez más en Costa Rica aumenta esta porción de energía solar. Sin embargo, su crecimiento ha ido creciendo rápidamente, pero podría ser mucho más acelerado. Por otro lado, ahora sí, cuando hablamos de energía, ¿verdad? Porque no solo se trata de hablar de generación de energía eléctrica, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo cuando tomamos datos del CENSE, sino que cuando hablamos de energía en general, ¿verdad? Veamos que si yo me pongo a ver, las residencias, en nuestras casas usamos principalmente energía eléctrica, servicios también, la parte pública se usa mucho la parte de energía eléctrica, pero cuando vamos a la industria, ¿verdad? Empezamos a ver que hay mucha generación eléctrica, pero también mucha generación térmica, usamos muchos combustibles fósiles. Y Costa Rica tiene un gran problema, el transporte, ¿verdad? El 61% de esa energía que se necesita para que funcionemos se utiliza en el transporte, y como todos ustedes saben, en el transporte está dominado por motores de combustión interna. Muy bien. Ahora sí, moviéndonos un poquito más hacia lo que habíamos conversado. ¿Qué es lo que nos motiva también a hablar de almacenamiento de energía? Pues bueno, nos motiva el rápido desarrollo de las energías renovables. Acabamos de discutirlo, ¿verdad? Cómo han venido incrementando tanto las energías solar fotovoltaica y la eólica. La escalabilidad que nos puede generar el almacenamiento de energía, es decir, es algo que uno puede
tanto utilizar para demandas de energía relativamente bajas, medias y altas, cada una con sus respectivos desafíos, pero que son muy importantes de tomar en cuenta. Y también la reducción en los costos, ¿verdad? Así como la energía solar fotovoltaica ha ido reduciendo, el almacenamiento de energía también lo ha venido haciendo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, si bien hay algunas tecnologías que no son factibles hoy, como nos comentaba Natalie, de las perovskitas, por ejemplo, la reducción de costos, también las tecnologías y cómo van madurando en el tiempo, puede ser que en un futuro no muy lejano podamos ya tener acceso a muchas otras tecnologías. Por eso siempre hay que tenerlas bajo el radar y estar muy pendientes de ellas. Muy bien. Segunda pregunta, ¿para qué almacenamos energía? Y bueno, hay muchas respuestas. Yo voy a elegir al menos dos casos, digamos el caso A, y conversemos sobre el caso B. En este caso, a propósito del primer caso, el caso A, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Podemos tener energía solar, ¿verdad?, que tiene un perfil en un día muy limpio y perfecto como este que tenemos por acá, y pudiéramos querer almacenar un poco o una buena porción de esta energía para utilizarla en otros momentos, ¿verdad? Generalmente en momentos donde vamos a tener picos de consumo. Entonces lo que hace el almacenamiento de energía, como la palabra lo indica, no estamos generando energía, estamos acumulando energía de algún momento, ya sean días, meses, segundos o minutos, para utilizarlo o moverla, ¿verdad?, de un punto, un tiempo particular, hacia otro momento. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Entonces, esto se puede hacer algo que se llama como, sería como aplanamiento de las curvas, ¿verdad? En inglés les llaman peak shaving, que tiene que ver con ese hecho, ¿verdad?, de poder disminuir al máximo el consumo en los puntos pico. Fundamentalmente porque los sistemas eléctricos se diseñan para que sean robustos. Entonces, uno, si utiliza almacenamiento de energía, puede hacer que la capacidad instalada en los sistemas eléctricos pueda reducirse un poco, debido a que el almacenamiento de energía puede hacer que ya no se necesite tener tanta energía, tantas fuentes de energía renovables o no renovables disponibles en el caso de que el consumo aumente en las horas pico, sino que el almacenamiento nos puede ayudar a reducir un poco esa capacidad instalada y a lo mejor también un poco reducir los costos de generación y de otras partes del sistema de generación eléctrica. Parte B, importante por acá, señalar que en este caso podríamos utilizar la energía almacenada por medio de módulos fotovoltaicos, ¿verdad?, con un comportamiento como este, y si tuviésemos suficiente energía, podríamos dar esa energía para los puntos donde el sol no está disponible, ¿verdad?, en las tardes, en las noches, y también en los espacios del día donde no haya radiación solar, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es localizando la energía de puntos de mayor generación a puntos de donde hay más consumo o donde la energía solar no estaría disponible. Eso sí, ¿verdad?, lo que viene a acompañar estos sistemas de almacenamiento, estos sistemas de generación por fuentes renovables, es siempre una mayor complejidad. Una mayor complejidad debido a que vamos a necesitar más equipos, que vamos a necesitar más componentes electrónicos, vamos a tener que medir mucho más. Es decir, nuestra red eléctrica o nuestros sistemas energéticos van a tener que ser cada vez más complejos, ¿verdad?, para poder implementar estas fuentes que varían, ¿verdad? Ya lo podemos ver acá. Yo les presenté un par de curvas de generación solar muy idealizadas, pero en la vida real lo que tenemos es generación solar, ¿verdad?, que cambia radicalmente durante todo un día. Entonces, esa intermitencia hace que el almacenamiento sea necesario y también va a causar ciertos problemas con los cuales tenemos que tener mapeados y saber que hay formas, siempre hay formas, al final esto es un problema ingenieril y científico, siempre hay formas de lidiar con eso.
Muy bien, ¿qué opciones tenemos entonces para almacenar energía? Podemos tener el bombeo aguas arriba, ¿verdad? Que consiste básicamente en una vez que no, tenemos la energía acumulada en ciertos lagos y las hacemos pasar por las turbinas en la generación hidroeléctrica, por ejemplo, podemos volver a utilizar el agua que ya pasó por las turbinas, que se encuentra a una altura mucho más baja, y utilizar excedentes de energía, por ejemplo, eólica, para bombear esa agua de nuevo hacia los lagos donde estaban y volver a aprovechar esa energía tantas veces como sea necesario. Obviamente, este es un tipo de solución a larga escala, ¿verdad? O a gran escala, en la cual tenemos que invertir mucha potencia, mucha energía para mantener este sistema funcionando. Por lo tanto, sería más aplicable cuando hablamos de transmisión o generación, perdón, de energía propiamente. Tenemos aire comprimido. El aire comprimido consiste en usar alguna cavidad, ¿verdad? Particular, bombear en esa cavidad aire, ¿verdad? Aumentar la presión del sistema, sellar, ¿verdad? Y luego, en el momento en el cual necesitemos un poquito de esa energía, podemos liberar el aire, ¿verdad? De esa cavidad y utilizarlo para mover turbinas, generadores, etc. Esa es otra alternativa. Por otro lado, tenemos volantes de inercia. Los volantes de inercia consisten en tener cuerpos con una masa bastante alta, ¿verdad? Que van a estar girando, ¿verdad? A una velocidad muy alta. De manera que cuando tenemos un exceso de energía, vamos a aumentar la velocidad de este volante de inercia, ¿verdad? Y cuando tenemos momentos donde queremos extraer energía, entonces la velocidad del volante de inercia va a disminuir un poco, pero nos va a entregar esa energía, esa potencia que andamos buscando. Eso sí, los volantes de inercia tienen que estar localizados en lugares con presiones sumamente bajas, donde la fricción entre el aire que está ahí y el volante de inercia sea lo mínimo posible, etcétera, ¿verdad? Y también tenemos algunos problemas en los tiempos en los que se pueden almacenar este tipo de energía, etcétera, pero igual es otra opción. Tenemos supercapacitores. Los supercapacitores son una versión de los capacitores normales mejorados u optimizados para acumular la mayor cantidad de energía que se pueda, ¿verdad? Entonces tenemos materiales que han sido trabajados para aumentar al máximo posible el área superficial y por medio del aumento de esta área superficial poder acumular la mayor cantidad de cargas como lo tendríamos en un capacitor. En este caso, un supercapacitor va a tener, puede almacenar mucha más energía. El problema de los supercapacitores y capacitores es que podemos almacenar energía por un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Y ahorita vamos a poner las cosas en contexto. Luego tenemos producción y almacenamiento de energía, ¿verdad? Pensemos en un sistema en el cual cuando tengo un exceso de energía, este sistema me va a producir oxígeno y también me va a producir hidrógeno, ¿verdad? Y este hidrógeno lo podemos almacenar, utilizarlo en épocas donde tenemos un faltante de energía, ponerlo en nuestro sistema y al final del día obtener electrones, ¿verdad? Y agua como subproducto. Y estos son sistemas que hoy por hoy están siendo muy investigados, sobre todo para poder llegar al punto donde la tecnología sea lo suficientemente más, no solo técnicamente hablando, sino económicamente también. Aunque hay algunos casos de estudio donde ya se ha logrado probar que son factibles. Y por último, puede ser que haya obviado algunos, bueno, hay más mecanismos de almacenamiento de energía, pero los más al menos comunes hoy por hoy son estos que hemos mencionado y entre ellos están definitivamente las baterías, que no es ni más ni menos que un conjunto de celdas electroquímicas unidas para almacenar por medio de procesos químicos que vamos a discutir a continuación. Les decía que la energía depende, de ese almacenamiento de energía se puede hacer en diferentes niveles. Si hablamos de la generación propiamente de energía, es importante mencionar que teníamos aquí el bombeo de aguas hacia arriba, ¿verdad? Donde teníamos esta agua que la enviamos hacia los lagos hacia arriba, tenemos energía eólica que nos ayuda
hacer este tipo de procesos. También tenemos almacenamiento térmico, es decir, tenemos cuerpos como fluidos o algunas sales, ¿verdad? Que fueron expuestas a altas temperaturas y que acumulan ese calor, ¿verdad? Por mucho tiempo, que nos permite que durante el día o en la noche podamos hacer uso de esas temperaturas altas, ¿verdad? Que sabemos que son útiles para la generación termoeléctrica. También tenemos, como se menciona acá, sistemas donde la energía solar, ¿verdad? Que incide sobre una serie de espejos, reflejan la radiación en un punto que son básicamente estas torres que podemos observar por acá, donde tenemos sales que se funden, sales fundidas, ¿verdad? Temperaturas bastante altas, mucho más altas de las que pueda llegar a tener el agua, para que cuando hagamos pasar un fluido a través de estas sales, por una tubería, podamos calentarlas y hacer el proceso que tenemos siempre en las centrales termoeléctricas, donde idealmente tenemos el ciclo Rankine, que ustedes algunos recordarán, donde la energía, los fluidos se bombean, se aumenta la presión y luego se libera esta presión en las turbinas, haciendo que estas generen energía por medio de la diferencia de temperaturas y volúmenes. En la parte de transmisión podemos tener ya el uso de baterías, ¿no? Y también volantes de inercia, los famosos flywheel en inglés que ya comentamos. Cuando bajamos un poquito más de nivel, por así decirlo, ya vemos lo que pasa a escala de los consumidores de energía, como somos típicamente nosotros. Podemos tener baterías, o sea, como respaldo o como apoyo a la energía que se produce también, por ejemplo, de módulos fotovoltaicos. Podemos tener almacenamiento térmico, ¿verdad? Como por ejemplo colectores solares. Y también hay otros tipos por lo menos acá en las latitudes como en Costa Rica no son tan importantes, pero podemos tener almacenamiento térmico bajo la tierra, ¿verdad? Sobre todo, qué sé yo, en lugares como en Europa, ¿verdad? Donde en invierno es muy, muy frío, resulta que la tierra y hacia abajo de la tierra las temperaturas son mucho más altas, entonces se puede utilizar, se puede bombear algún líquido hacia la tierra y poder calentar, por ejemplo, agua o etcétera para aplicaciones de hogar. Y bueno, esta es una revisión bastante, decir, amplia sobre las distintas posibilidades que hay para almacenar energía, pero debemos hacer notar que existe algo que se llama el diagrama o este gráfico de Lacan, digamos, que lo que hace es que pone en perspectiva todas las diferentes posibilidades que tenemos. Y entonces nos dice, ahora sí, bueno, sí, hay muchas opciones, pero ¿para qué puedo usar cada una de ellas? Y es que resulta que no todas son, así como tampoco las tecnologías solares, ¿verdad? No todas son buenas en todos los aspectos. El almacenamiento es similar, hay ciertas aplicaciones en las cuales podemos usar unas u otras. Ok, ¿cuál es el punto de referencia? El punto de referencia son los motores de combustión, las turbinas a base de gas. ¿Por qué? Porque yo puedo suplir energía durante todo el tiempo que yo quiera, puedo obtener toda la potencia que yo quiera, nada más tengo que hacer más grande o más pequeñita estas turbinas, y puedo tener toda la energía que yo quiera, es decir, nada más tengo un tanque más grande de combustibles fósiles para ese caso. Entonces ese es por así decirlo, el punto de comparación, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Obviamente lo que se utiliza en estos sistemas fue almacenado además durante miles de millones de años de procesos químicos de descomposición que dieron al pie del petróleo, ¿verdad? Solo que lo estamos usando ahora en muy pocos años. Pero bueno, haciendo esa salvedad, importante hacer notar entonces los capacitores. Los capacitores pueden dar mucha potencia por unidad de masa, pero pueden almacenar muy poquita energía. Entonces, combinación potencia-energía, los capacitores nos sirven para acumular energía por corto tiempo, pero los ultracapacitores o supercapacitores, bueno, mejoramos la energía para una potencia similar, que siempre se va a reducir un poquito más la potencia. Los volantes de inercia, bien, cuando hablamos de carga y descarga en tiempos relativamente cortos y podemos almacenar un poquito más de energía con estos volantes de inercia.
Pero cuando queremos almacenar energía por más tiempo, podemos recurrir a, ahora sí, en términos de horas o en términos de minutos, tenemos acceso a baterías de litio, baterías de níquel y cadmio, baterías de ácido plomo, todas esas opciones. Y como pueden ver, las de litio ahorita con mayor energía, las de cadmio con menor y las de ácido plomo, que ya las vamos a mencionar un poquito más adelante. Y por último, tengo las celdas de combustible, ¿verdad? Donde puedo utilizar este hidrógeno que se produjo por medio de los electrolizadores. Y aquí sí puedo tener mucha más energía y por mucho más tiempo, ¿verdad? El hidrógeno se puede almacenar por mucho tiempo, se puede utilizar en diferentes estaciones del año, por ejemplo. Pero a veces en términos de potencia no son tan altos o tenemos que tener reactores bastante grandes para lograr potencias altas. Muy bien, entonces este panorama de las diferentes opciones de almacenamiento es muy bueno poner perspectiva con ese gráfico. Ahora sí, ¿por qué usar baterías o estas celdas electroquímicas? Vamos a utilizar baterías por algunas razones. Primero, hay una muy rápida reducción en los precios del costo de las baterías, ¿verdad? Inclusive no es lineal, es una cuestión con comportamiento de esa manera. Es una tecnología que ya ha madurado bastante, pero como el cambio tecnológico va siendo tan grande y acelerado, vamos cambiando de cátodos de un tipo, cátodos del otro tipo, ánodos de un tipo, ánodos de otro tipo, siempre con la idea de mejorar más la tecnología y también viendo cómo esos cambios en la química de los procesos o de los componentes químicos va a afectar al final del día su implementación, ¿verdad? Porque no siempre todo lo que funciona en el laboratorio va a funcionar ya comercialmente. El almacenamiento de energía nos permite hacer algo muy importante y es que podemos almacenar a corto o a mediano plazo. Y ahí es cuando la aplicación que tengamos nos va a dictar qué es lo más factible. Almacenar a corto o mediano plazo y esa decisión hay que tomarla. Y luego el impacto ambiental de las tecnologías de almacenamiento es relativamente bajo. Ojo que puse entre paréntesis que depende de la tecnología, ¿verdad? Pero en general, comparado la mayoría de las tecnologías de almacenamiento son más equilibradas. Ok, ¿cómo funcionan las baterías? Que es donde voy a empezar a conversar a partir de este momento. Bueno, hay baterías de muchos tipos, de muchas maneras, de muchos componentes, muchos avances por muchos lugares. Sé que hay gente que es experta en ciertas tecnologías además, pero vamos a comentar las baterías de litio en particular, a base de iones de litio, pero siempre recordemos de la química, se basa en reacciones de reducción, oxidación. No es ni más ni menos que eso. Ahora vamos a tener una especie que se oxida, una especie que se reduce, y por medio de este cambio en la cantidad de electrones que va a tener cada especie, vamos a poder recolectar electrones. Si cerramos el circuito, ¿verdad? Vamos a poder recolectar electrones para satisfacer alguna carga que sea nuestro interés. Acá me estoy enfocando en una batería que es la batería de fosfato de hierro y litio, ¿verdad? Esta tecnología es una de las tecnologías más utilizadas actualmente, pero por el momento la vamos a usar como referencia. Recordemos que siempre vamos a tener un cátodo, vamos a tener un ánodo y en el medio vamos a tener un electrolito, ¿verdad? Así es, una celda electroquímica de estos tipos siempre va a estar compuesta por estos componentes, valga la redundancia. Entonces, ok, en el cátodo, esta batería está formada por litio, hierro y fosfato, ¿verdad? Técnicamente, el litio le va a pertenecer al cátodo, ¿verdad? En este caso, cuando hay un proceso de carga,
el litio va a estar en el cátodo, ¿verdad? Pero ese litio en realidad va a andar de un lado y de otro lado de nuestra celda electroquímica. Entonces, el litio que estaba por acá, que formaba parte de la estructura cristalina de nuestro cátodo, va a difundirse, va a migrar hacia justamente el ánodo. Y en el ánodo entonces va a llegar a acumularse, ¿verdad? Y es hasta que una buena cantidad de iones de litio lleguen hacia el ánodo que vamos a decir que nuestra batería está cargada. En el caso contrario, el litio que estaba en nuestro ánodo, que es típicamente o lo mayor, vamos a ver, lo más extendido actualmente en la industria, es que sea una base o un material hecho a base bueno, acá, a base de carbono, ¿verdad? Generalmente grafito o algún derivado de estos, va a tener acumulado estos iones de litio, ¿verdad?, en su estructura o en sus intersticios, por así decirlo, como un mecanismo de intercalación, que en el proceso de descarga de la batería van a abandonar este ánodo y van a regresar al cátodo. Entonces, vamos a tener este vaivén, por así decirlo, de iones de litio, por eso se llama baterías de iones de litio, que van a estar moviéndose en el cátodo a veces, del cátodo hacia el ánodo, del ánodo hacia el cátodo, según sea cada caso. Pero lo más importante, ¿verdad?, que es la razón por la cual tenemos esta charla, es que durante este proceso, el proceso de reducción-oxidación nos va a dar pie a el movimiento de electrones. Eso sí, recordemos algo, lo que se está moviendo y está dando pie al proceso son los iones de litio. Por eso es que las baterías almacenan energía, pero cuando la almacenan y cuando la liberan, no lo pueden hacer tan rápido como uno quisiera. No es como cuando uno mueve electrones, cuando uno tiene un circuito eléctrico, ¿verdad?, y hay un cable de cobre y usted le dice a esos electrones, muévanse, esos electrones se mueven y se van a mover a la velocidad que la tensión que se haya definido por ahí indique, ¿verdad? En este caso, los iones, por ser partículas más grandes y van a tener más interacciones, vamos a tener un movimiento un poquito más lento, y ese movimiento un poco más lento es de una forma u otra lo que nos va a restringir la velocidad en la cual puedo cargar las baterías y al final la velocidad a la cual las puedo descargar. Bueno, aquí decidí hacer un breve análisis de lo que pasó en el 2019, bueno, de lo que dio paso a lo que pasó en el 2019. En el 2019 se le dio el Premio Nobel de Química a las personas que estuvieron trabajando en las baterías de iones de litio. Y a propósito de que estos días se están dando los premios de química, física, etcétera, en Nobeles, entonces aproveché la oportunidad para recapitular sobre eso. Recordemos, batería, cátodo, ánodo y un electrolito en el medio, ¿verdad? Bueno, aquí lo tengo apuntado para que algunos detalles no se me escapen, sobre todo las fechas. En 1970, Whittingham nos llega y dice, vea, resulta que si yo coloco disulfuro de titanio como cátodo y si coloco una aleación de litio y aluminio en el ánodo, puedo lograr un sistema que es recargable, ¿verdad? Hasta ese tiempo se conocían las baterías primarias, que son aquellas que ustedes pueden cargar, que pueden descargar, pero ya nunca más se recargan, ¿verdad? Bueno, en 1970 se descubre que eso es posible, se patenta, pero hay varios problemas, ¿verdad? Porque llevar las cosas de laboratorio a la práctica es complicado. Entonces, los temas de seguridad, sobre todo con el litio, que al principio se utilizaba bastante puro, presentaba problemas, ¿verdad? Problemas en términos de seguridad. Entonces, se decidió no seguir adelante en términos comerciales con esas baterías, ¿verdad? Y es entonces en 1980, más adelantito, ¿verdad? Donde un científico que después estuvo mucho tiempo desenvolviéndose en Estados Unidos, se le ocurrió y dijo, mira, no es necesario utilizar este tipo de componentes, es mejor que utilizamos óxidos de algunos metales
Y él propuso entonces que sustituyéramos este cátodo por un componente a base de cobalto y oxígeno, un óxido de cobalto con el litio. El litio ahora, siendo esa especie que se va, ¿verdad? Del cátodo al ánodo, etcétera, como acabamos de explicar, ¿verdad? Y entonces eso es, por así decirlo, la gran invención que tuvo el científico Goodenough en el año 1980, que lo que hizo fue, entre otras cosas, elevar la tensión de este componente hasta 3.7 volts aproximadamente, un poco más si no me equivoco, de hecho. Y recordemos que la tensión que puede alcanzar una batería, que es propia de la química, de los componentes que vamos a tener ahí, entre más alta sea, es mejor, porque más significa al final del día más energía. Ya más adelante, en 1983, ¿verdad? Un científico también japonés llega y dice, ok, está muy bien, ¿verdad? Ese concepto que nos están proponiendo en el laboratorio, pero voy a llevarlo a la práctica. Y para llevarlo a la práctica, entonces voy a tener ahora un electrodo que es a base de carbono, ¿verdad? De grafito. Hubo varias pruebas, pero bueno, hasta eso llegó. Y a partir de esto, es en este año entonces que se empiezan a comercializar, bueno, empieza el desarrollo y ya en 1991 se tienen las primeras baterías comerciales de iones de litio, ¿verdad? Y entonces es la que ha dado pie a los teléfonos celulares, a cuánto dispositivo portable podamos tener en nuestras sociedades modernas. ¿Qué define la energía que se puede almacenar en una batería? Lo va a definir la química. Y obviamente el cátodo y el ánodo. Acá tengo un ejemplo, esto es óxido de manganeso en el cátodo. Acá tengo en el ánodo básicamente un tipo de grafito, ¿verdad? Y resulta que el cátodo puede absorber o acoger cierta cantidad de litio, mientras el ánodo también, ¿verdad? Pero una batería, como está formada por ambos componentes son los que van a definir eso. Entonces, esa cantidad de energía va a estar definida por la resta, básicamente, de estas curvas, y al final, al restar ambas curvas, vamos a tener eso que nosotros estudiamos mucho, que es cómo varía la tensión de una batería en términos de su estado de carga o state of charge, que es una particularidad o un parámetro muy importante cuando hablamos de almacenamiento de energía. Nos dice cuánta energía hay ahí dentro. Ahora, han escuchado hablar que hay de todos los tipos de baterías que uno quisiera. Bueno, que uno quisiera, tal vez no, pero hay muchas variantes. En primera instancia tenemos los basados en cátodos de óxidos de cobalto, ¿verdad? Con tensiones de 3.9 volts, que se utilizan típicamente con algún grafito, ¿verdad? Pero recordemos que la tensión del sistema en total nos la da la combinación o la resta entre el carbono, entre el cátodo y el ánodo. Entonces, uno tiene que buscar un material que esté lo más alejado por este lado, ¿verdad? Para tener la mayor tensión eléctrica posible, voltaje, pero también quisiera tener un material que absorba la mayor cantidad de energía. Entonces, la batería ideal estaría formada por el material en el cátodo que me dé la mayor energía y que cuando le reste la tensión del ánodo sea ojalá cercano a cero. Y ese es el caso del litio puro, ¿verdad? El problema del litio puro es que es sumamente reactivo y no se puede utilizar en baterías comerciales sin tomar una serie de precauciones, ¿verdad? Por eso fue que las primeras baterías no funcionaron tan bien. Entonces, el dilema está acá. ¿Cómo llegar a este punto? Este es el punto, digamos, deseado por todos los investigadores y compañías que desarrollan las baterías, que consiste en cómo llegar a tener la mayor energía, ¿verdad? Capacidad de almacenamiento en términos de ampere hora sobre kilogramos, con la mayor tensión eléctrica, porque recordemos que la energía que se puede almacenar va a ser igual a la tensión que está en ampere hora, que se puede escribir en watts por hora, solo para recapitular. Ahora, ¿cómo se comparan estas tecnologías? Bueno, las tenemos las de plomo ácido, las de níquel y cadmio, y las de hidruros de metales con níquel, que fueron baterías muy utilizadas también en aplicaciones portables, pero que debido a su alta porcentaje de autodescarga, es decir, de
después de cierta cantidad de horas la batería se descargaba fácilmente, y su poca eficiencia de carga y descarga y alto costo, acompañado de no tan largos tiempos de vida, entonces fueron descartadas, y hoy por hoy tenemos varias opciones. Tenemos todavía las de ácido plomo, tenemos las de litio, de iones de litio, las de eh, eh, reducción, oxidación de flujo, y tenemos también algunos otros tipos de baterías, pero que funcionan a temperaturas bastante altas, por lo tanto, a veces en aplicaciones presidenciales o un poco más altas, de alta potencia, no son tan viables. Bueno, entonces, dentro de todas las opciones que teníamos, vamos reduciendo cada vez más las variaciones que tenemos. Ahora, todo esto para llegar a decir que las baterías a base de iones de litio son actualmente las más prometedoras comercialmente, ¿verdad? Aunque hay mucha investigación en diferentes conceptos. Hay que tener idea un poco, y lo vamos a comentar ahora, de cómo han ido evolucionando estas tecnologías y cómo, con solo ver algunas de estas especies químicas, hemos ido cambiando selectivamente algunos componentes por diferentes razones. Pues en primera instancia lo vimos con lo que pasó con el Premio Nobel de Química. Se propone el cobalto, el óxido de cobalto, como una opción muy importante, y por lo tanto esta batería se le llama así, LCO, ¿verdad? De litio, cobalto y oxígeno. Esta batería, si ustedes la ven, se ha mantenido más o menos en el tiempo. Vean el cobalto por aquí, vean el oxígeno, el cobalto por aquí, el oxígeno, el cobalto, el oxígeno, ¿verdad? Todos estos componentes, cobalto y oxígeno, casi siempre ha estado ahí porque es el que garantiza una tensión de operación o un voltaje bastante alto. Entonces, ha consistido la evolución de las baterías en cómo sustituir este cobalto, tal vez no por completo, como sí se hace en este tipo de baterías, en este y en esta que está por acá, pero más bien tener el cobalto en convivencia, por así decirlo, con otros elementos como el manganeso, como el aluminio o como el níquel, porque el cobalto es un material sumamente caro, ¿no? Es un material sumamente caro, y es lo que muchas veces determina que una batería sea comercialmente viable o no. En otra instancia, tenemos fosfato de hierro, que lo comentamos un poco cómo funciona ese movimiento de iones en ese material, que son baterías bastante buenas. Y tenemos otros enfoques donde en vez del cobalto se ha probado con el manganeso o el óxido de titanio. Muy bien, si tuviéramos que poner todo eso en perspectiva, ¿verdad? Con las baterías que hemos comentado antes, vemos entonces que las baterías iniciales de óxido con cobalto tenían grandes problemas de seguridad. Siguen teniendo, de hecho se usan, pero hay que utilizarlas con dispositivos electrónicos para controlar muy bien la carga y descarga para no ir más allá de esos límites permitidos que nos pueden provocar problemas, explosiones sumamente indeseadas, obviamente. El costo era razonable. El tiempo de vida o de vida útil de esta batería es bastante bajo, ¿verdad? Entonces, si bien se obtiene bastante energía, poca potencia por unidad de masa o de volumen, no duraban tanto y no eran tan seguras. Básicamente, en resumen, eso es lo que sucede con estas baterías. Las posteriores modificaciones, que son estas, donde empezamos a sustituir el cobalto para lograr justamente una mayor vida útil, ¿verdad? Como todo en la vida, viene a costa de otras cosas. Bueno, la NMC, ¿verdad? Níquel, manganeso, cobalto, logra mejorar bastante en comparación con estas baterías, pero todavía se pueden hacer mejoras, ¿verdad? Se pueden hacer mejoras en la vida útil, en el costo, en la seguridad, en la potencia. Muy bien. Y tenemos otras baterías, por otro lado, como las basadas en óxido de titanio, ¿verdad? Que son muy eficientes, muy seguras, duran mucho tiempo, pero tienen un gran problema, y es que no pueden entregar mucha potencia, es decir, no se pueden usar tan fácil en aplicaciones como carros eléctricos, donde la
la corriente que se solicita a las baterías es muy alta, a menos que se sobredimensione el sistema y eso hace que sea un poco más caro. Y la energía que se almacena no es tanta, ¿verdad? Y el costo sigue siendo relativamente alto. Entonces, entre las muchas opciones que tenemos de baterías, hay que estudiar muy bien las aplicaciones a las cuales nos vamos a dedicar. Luego tenemos las basadas en manganeso, que no duran mucho tiempo, tienen problemas de vida útil, y las de litio, las de fosfato de hierro litio, que sí duran bastante seguras, pueden entregar bastante potencia, pero en términos de energía tenemos algunas limitaciones, al igual que en rendimiento y un poquito en costo. Por ahí se los dejo también esta otra comparación. Es muy similar a la discusión anterior, pero la parte de los materiales es muy importante, ¿verdad? Como cobalto es el gran problema, ¿verdad? Luego ya no se utilizan materiales tan específicos y entonces otras tecnologías logran hacer mejores avances en esas líneas. Bueno, ahora sí, para ir mencionando un par de cosas, cómo se hacen pruebas en baterías o cómo deberíamos hacer pruebas en baterías para determinar cómo se envejecen, qué parámetros son los más relevantes. Entonces tenemos que tener varias cosas. Tenemos que tener control de temperatura y tenemos que tener control sobre las corrientes y tensiones que se aplican. Bueno, sobre todo las corrientes que se extraen o la potencia que se extrae de nuestras baterías. Entonces, dependiendo también del perfil de uso de unas baterías, cuánto tiempo están sin utilizarse, si se utilizan bastante, si no se utilizan, si los perfiles de carga y descarga son perfiles más constantes, por ejemplo. En base a todo eso, las baterías se van a degradar más o menos. Entonces, en respuesta, digamos, si uno tuviera que responder a la pregunta cuál batería es mejor para cada caso, tendría que hacer muchos análisis para poder saberlo. ¿Qué nos espera en el futuro? Y con esto ya vamos más o menos concluyendo. Reducción en los precios del almacenamiento, avances en las tecnologías existentes, van a haber bastantes, y además vamos a ver baterías con nuevos conceptos, como por ejemplo las baterías de litio y azufre, que son bastante interesantes en su desarrollo hoy por hoy, aunque tienen muchos desafíos que superar. Vean cómo ha bajado el precio de las baterías anualmente durante los últimos 8 años. Ha bajado de un 22% en promedio, bueno, en 2010 al 2011, y así sucesivamente, y eso esperamos que siga ocurriendo, ¿verdad? Estamos hablando de precios de dólares con respecto a los kilowatts hora instalados. Si vemos cuánto ha aumentado la energía, el almacenamiento de energía en los últimos años, ha aumentado exponencialmente, y hoy por hoy ya podemos tener acceso a sistemas de almacenamiento como los basados en dispositivos de la empresa Tesla, de la empresa LG, ¿verdad? Que nos permite hacer tanto sistemas para la parte residencial, como lo son estos que están acá, como sistemas para la parte ya más de distribución de energía. Y por último, esta parte aquí ya dedico algunos minutitos antes de terminar, y es la última pregunta, ¿verdad? ¿Es viable el almacenamiento por baterías en Costa Rica? La pregunta es muy ambiciosa y la respuesta es que, vamos a ver, caso de estudio. Hay que hacer diferentes casos de estudios. Hay algunas situaciones en las cuales vamos a tener un mayor retorno, en otras no tanto, y eso hay que analizarlo con bastante detenimiento. El caso de estudio que tenemos es de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Tenemos un sistema fotovoltaico, tenemos un sistema de baterías con inversores también. Podemos observar por acá la potencia de un día típico producida por nuestro sistema fotovoltaico, ¿no? En rojo, y en azul podemos ver y observar cómo se comporta nuestra carga. En este caso es un aire acondicionado que está conectado a esta carga. Vamos a asumir que es algo similar a lo que tuviéramos en una residencia, ¿verdad? Tal vez no tanto en el perfil de generación, pero de consumo más o menos.
Y podemos ver cómo las baterías, ¿verdad?, van aumentando su carga para este día típico donde cuando hay un exceso de energía solar se carga la batería y luego como hay un cambio en la radiación disminuye un poquito ese estado de carga de la batería, el famoso SOC, que es el estado de carga. Y luego, cuando tenemos este exceso de energía solar, vemos cómo la carga de nuestra batería aumenta sustancialmente. Muy bien, ahora sí, lo que hicimos con esto fue hacer un análisis de casi un año, de octubre del 2019 a agosto del 2020, vimos cuánto se iba generando. Ahora tenemos variaciones con respecto a las estaciones en Costa Rica. La época lluviosa obviamente se produce menos energía y en la época seca un poco más. El consumo de nuestra carga, de nuestros aires acondicionados, vimos la diferencia en términos de energía mes a mes. Aplicamos las reglas que tienen definidas Costa Rica para la generación distribuida de autoconsumo y fuimos calculando el beneficio mensual que tendríamos durante cada uno de estos meses. Luego nos preguntamos, bueno, si este sistema sigue funcionando igual, ¿verdad?, que no es totalmente preciso mencionarlo, resulta que para la inversión que hicimos en ese sistema, que fue un sistema que se construyó en el 2016, es decir, alrededor, perdón, del 2018, 2017, si no me equivoco, pero que en este caso tenemos análisis de casi un año de funcionamiento, encontramos que para ese precio que se pagó en ese momento, tendríamos que esperar alrededor de unos 12 años para poder ver que la inversión se pagaba sola. Entonces, si nos enfocamos únicamente en este número que está por acá, para un sistema residencial que además es típicamente el menos viable entre todos los sistemas por ser más pequeño, tenemos que esperar 12 años para que esto se pague, lo cual es decir, el sistema es muy posible que siga funcionando ese tiempo y luego empieza a generar cierta ganancia, pero también tendríamos pérdidas en la capacidad de las baterías. Por lo tanto, con esos datos que se pagaron en el 2017 por este sistema, no es tan factible, pero estoy seguro que para sistemas que se vayan a comprar, por ejemplo, en este año o en el próximo año, este valor va a disminuir considerablemente. Entonces, ahora sí, para concluir, el almacenamiento de energía es fundamental para un futuro más dependiente de energía renovable. Para escoger qué tecnología es la mejor, hay que estudiar mucho la aplicación en la cual queremos instalar este almacenamiento. Conforme pase el tiempo, será más común ver el almacenamiento en los sistemas eléctricos y energéticos del mundo y nuestro país. Y en el sector residencial puede ser factible para los consumidores hoy por hoy ya empezar a utilizar almacenamiento de energía. Obviamente depende de cada caso y hay que estudiarlo muy bien, pero ya empezamos a ver que en nuestro contexto costarricense ya estas tecnologías empiezan a ser bastante interesantes desde el punto de vista económico. Por acá termino. Muy interesante su presentación. Muchas gracias, Víctor Vega. Vamos a ir directamente con preguntas, que nos quedan unos minutitos. Sí. Vamos a ver, tenemos una pregunta que dice: ¿hay algún estudio que coloque a las baterías como la mejor opción para Costa Rica, considerando las claras deficiencias que existen en el país en materia de manejo de residuos? Las baterías son buenas en muchos términos, sobre todo porque pueden ayudar a permitir mayor penetración de las energías renovables y eso hay que tomar en cuenta como una contribución ambiental. En el momento que desplazamos generación térmica, empezamos a considerar el efecto positivo de cuestiones como baterías. Las baterías que son basadas en... Es interesante esto de las baterías porque, bueno, el manejo de los residuos depende mucho de cuán valiosos sean los residuos que se producen, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos baterías con elementos muy, muy caros y valiosos, entonces se piensa mucho en la reutilización, pero cuando usamos o se producen baterías con elementos que más bien están seleccionados para que no sean tóxicos y que sean lo más baratos posibles y más amigables, si se quiere, en su disposición,
a veces no vale la pena realmente reciclarlos, ¿verdad? O no vale la pena mucho, o sea, hay que disponerlos de forma segura, pero utilizar reciclaje para estos dispositivos que no tienen un valor ambiental muy importante, es más la energía que se va a invertir en poder rescatarlos, ¿verdad? Los elementos, cuando hablamos de hierro, por ejemplo, o aluminio, etcétera, no son muy valiosos. Cuando tenemos cobre, sí, por ejemplo, cuando tenemos cobalto, entonces, a veces es un poquito el asunto, ¿verdad? Hacemos baterías que tengan elementos muy relativamente amigables o tenemos baterías con elementos preciados y entonces los reciclamos, ¿verdad? Es un asunto de cómo manejar esto. Ese es un problema que hay que resolver, ¿verdad? Pero definitivamente yo no creo que sea un problema que vaya a impedir que estas tecnologías se desarrollen cada vez más, máximo sus beneficios ambientales en el largo plazo, ¿verdad? Además recordemos que igual pasa, por ejemplo, con los módulos fotovoltaicos. Se instalaron en Costa Rica los primeros hace unos, no sé, si más de 10 años, no creo. Es decir, todavía muchos de estos sistemas están funcionando, ¿verdad? Y seguirán funcionando por más tiempo, pueden funcionar inclusive por 40 años, ¿verdad? Los de silicio, ¿verdad? Entonces, hay que disponer de ellos muy bien, pero entre más se utilicen, más se aprovecha esa energía inicial que se utilizó para fabricarlos. Y eso hace que sean cada vez más amigables. Muchas gracias, don Víctor. Tenemos otra pregunta de Juan Marcos Delgado. Dice, el edificio de la Facultad de Ingeniería consumió 65.000 kilowatts con una demanda máxima de 140. ¿Cómo debería ser la batería para hacerle frente a dicha demanda? ¿Qué preguntas, verdad? No, ahí tendría que hacer una asesoría para contestarle. No, hay que estudiar muchas cosas. Primero, ¿verdad? Bueno, esa es la demanda, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a satisfacer? Es decir, el almacenamiento de energía solo es eso, ¿verdad? Es almacenar energía. ¿De dónde vamos a obtener ese almacenamiento? Entonces, usted podría pensar que va a poner módulos fotovoltaicos. Son los módulos fotovoltaicos, para el contexto costarricense, la cantidad que yo tenga que poner en la Facultad de Ingeniería va a tener que estar directamente relacionada con ese consumo, para que no se exceda en términos anuales. Entonces, en base a esa energía, yo tengo que poner una cantidad de paneles particular. Y luego, el dimensionamiento del almacenamiento va a depender mucho de un análisis dinámico, es decir, ocupamos tener muchos datos para saber cuándo se carga y se descarga, cuándo se tiene que cargar o descargar esta batería, para saber la capacidad que vayamos a utilizar. Entre menor sea esta capacidad, mejor, porque vamos a tener un retorno de inversión mucho más rápido. Pero en resumen, habría que estudiar muy bien en detalle este edificio. Sí, claro, entiendo. Tenemos otra pregunta dice, don Víctor, ¿considera usted la tecnología de celdas de combustible y el hidrógeno como un buen complemento de las baterías para el almacenamiento de energía, sobre todo en el sector de electromovilidad, considerando factores como peso y tiempos de carga? Las preguntas son difíciles. Hoy por hoy no, definitivamente no. La capacidad de infraestructura que se necesita para transporte, la producción de hidrógeno factible, económico y limpio. En nuestro país todavía no estamos en ese punto, pero que eso no signifique que no hay que investigar y saber qué avances tienen que darse económicamente y en términos de política para poder llegar a ser competitivos con los vehículos eléctricos a base de baterías. Ojo, y que conste que los vehículos de celdas de combustible también usan baterías, ¿verdad? Entonces hay que investigar mucho en cómo producir ese hidrógeno verde o de forma limpia, y la infraestructura que está detrás de todo eso, ¿verdad? Y la inversión que implicaría tener una flotilla de vehículos basada en hidrógeno. Pero es definitivamente una opción. No es una opción tal vez hoy por hoy en el corto plazo, pero sí lo va a ser definitivamente en un futuro cercano. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Jorge Blanco también. Dice que sería interesante también considerar el factor de servicios auxiliares con el almacenamiento de energía eléctrica, con la interacción de la generación distribuida con la red de distribución. Sí, muchas gracias a don Jorge por la consulta. Sí, digamos, por ser un tema todavía relativamente incipiente, hay muchos campos en los cuales hay que empezar a meterse, y además muy orientado a lo que
al sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Que es muy particular con respecto a lo que se encuentra en el mundo. Entonces, sí, cómo ver la parte de distribución, la parte de arbitraje de energía, la parte de control de frecuencia, control de tensión, cuestiones que nos van a permitir cada vez alojar más energías renovables. El almacenamiento de energía va a tener definitivamente algo que decir ahí y va a hacer que se pueda tener niveles de penetración mayores en energías renovables. Y sí, hacia eso vamos poquito a poco avanzando en esos temas de investigación para contemplar temas de distribución y ojalá más adelante ya temas inclusive de transmisión y generación. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería de Kevin Alvarado. Dice, ¿existen comparaciones entre el impacto ambiental de la explotación de las tierras raras para la fabricación de baterías versus el impacto ambiental de la combustión? Tienen que haber estudios, yo ahorita digamos no tengo ninguno a mano que pueda comentar así digamos al dedillo, porque no los tengo acá digamos abiertos, podría tratar de compartir algunos, pero en todo caso, al igual que los módulos fotovoltaicos, inclusive aquellos que son fabricados por técnicas tan complejas y altamente dependientes de energía, como los que comentaba Natalia de la técnica de Shklovsky, inclusive en esos términos, después de unos cuantos años, la energía que se dedicó no solo a la parte de la fabricación, sino a la obtención de esos minerales, sigue siendo mejor, ¿verdad? En términos ambientales, el uso de baterías y de módulos fotovoltaicos que no utilizarlas y seguir dependiendo de sistemas a base de combustibles fósiles. Ok, y esta ya sería la última pregunta de Raquel Azofeifa. Dice, ¿es posible disminuir la contaminación por residuos de baterías? ¿Costa Rica está preparada para eso? Ajá, muchas gracias, Raquel. Antes de pensar en contaminación, ¿verdad? Hay que pensar también en cómo utilizamos las baterías. Y que en muchas aplicaciones, pensemos por ejemplo en vehículos eléctricos, cuando las baterías cumplen su vida útil, en realidad no significa que dejan de funcionar. Hay un parámetro que se utiliza en vehículos eléctricos que dice, y en muchos sectores de baterías, que dice que se puede considerar el fin de la vida útil para esa aplicación cuando la capacidad de la batería disminuye hasta un 80%. Es decir, se pierde un 20% de la capacidad. Pero inclusive después de ahí tenemos un 80% de capacidad de almacenamiento. Es decir, que una vez que se descarten de carros eléctricos, se descarten de algunas otras aplicaciones, pueden reutilizarse estas baterías en aplicaciones donde la demanda de potencia o de corriente no sea tan alta. Entonces, podríamos todavía sacarle unos cuantos años más antes de pensar en cómo se van a disponer, ¿verdad? Y la otra parte, si Costa Rica está preparada, bueno, Costa Rica puede estar preparada para todo. Costa Rica tiene cosas muy interesantes, ¿verdad? En conservación de los recursos naturales, de generación de energías limpias. Es nada más de ponernos a investigar un poquito, generar protocolos y que el Ministerio de Salud, por ejemplo, empiece a generar esa política pública, ¿verdad? No es un problema que solo sea de Costa Rica y es un problema que ya muchos otros países también han solucionado o están viendo la forma en cual se pueden mitigar estos impactos. Ok, y vamos a ver. Bueno, ya no tenemos